Saludos de parte de Grant Thornton Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para iniciar nuestro espacio de webinar del día de hoy. El tema que vamos a desarrollar es oportunidades de inversión fuera del gran área metropolitana en zona franca. Esto a cargo de don Jaime Morales, gerente de comercio exterior de Grant Thornton, y Paulina Matamoros, consultora de Grant Thornton Costa Rica. Recordarles que somos una empresa de más de 60 años en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. A partir de este momento pueden ir dejando sus respectivas consultas, y conforme avance la presentación y al final de la presentación serán respondidas estas consultas por Jaime y Paulina. Nada más, un anuncio antes de iniciar nuestro espacio del día de hoy. Ya tenemos abiertas las inscripciones para nuestro segundo desayuno ejecutivo, que se desarrollará el jueves 20 de abril en el Hotel Barceló. El tema que vamos a tocar ese día es trabajador independiente, nuevas regulaciones de la Sala Constitucional, Caja Costarricense del Seguro Social y Asamblea Legislativa. Esto a cargo de don Mario Hidalgo, socio líder de impuestos de Grant Thornton, y también don Iván Vincenti, gerente de impuestos, de 8:30 de la mañana a 10:30 de la mañana. Tiene una inversión de $69 más el 2% del IVA. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Tenemos también nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica, y pueden encontrar este y todos los webinars que realizamos semana a semana. Y también nuestro podcast Café Grant Thornton lo pueden encontrar en Spotify y también en Google Podcast. Vamos a iniciar saludando a don Jaime Morales, gerente de comercio exterior. Saludos, Jaime. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Traemos este temita que ha estado en boga y pues la verdad que pues vamos a hacer un repaso por lo que ha sido esta reforma a la ley de zonas francas y el reglamento que aún está pendiente de publicar, ¿verdad? Pero es un tema importante, una apuesta importante de parte del gobierno, ¿verdad? Para atracción de inversiones a áreas pues, de menor desarrollo, y pues esperamos que sea bastante provecho para ustedes. Gracias, Jaime. Ahora vamos a saludar a Paulina Matamoros, consultora de Grant Thornton Costa Rica. Buenos días, Paulina. Muy buenos días, un gusto tenerlos por acá. Al igual que menciona Jaime, esperamos esto sea una sesión súper provechosa y conversar sobre este tema tan novedoso. Gracias, Paulina. Ahora vamos a ya dar inicio a la presentación a cargo de don Jaime Morales. Adelante, Jaime. Bueno, este pues es un tema que pues ha sido, parece bastante mediático. En primera instancia, el año anterior, ¿verdad? Cuando fue reformada la ley, incorporando estos cambios. Y bueno, recientemente pues también hemos visto bastante publicidad en medios por parte del gobierno en lo que se refiere a la firma propiamente de, pues, no solo la reforma al reglamento, sino pues algunos otros decretos complementarios. Como les decía, este es un tema importante, es una apuesta importante del país, y tenemos que entender pues algunas cosas importantes, ¿verdad? Yo creo que para nadie es un secreto que pues el tema de zonas francas pues ha sido una herramienta importante para el país en lo que es atracción de inversión extranjera, ¿verdad? Pero ahora también la conceptualización ha variado, ¿verdad? Sino más bien estamos hablando de inversión extranjera, y estamos hablando también de lo que es ampliación de inversiones nacionales en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a que hoy tenemos una realidad que vamos a ver un poquito más adelante, en donde pues todavía hay desafíos, y creo que son desafíos históricos que van más allá de lo que hayan hecho los últimos gobiernos, que van inclusive más allá de el tema particular pues, del régimen de zonas francas. Y bueno, son pues algunos
¿cómo se llama? De las deudas que tenemos, ¿verdad? Con algunas zonas del país. A mí siempre me gusta pues hacer alguna reflexión o por ahí meter alguna cita, ¿verdad? Y yo no sé si alguno está familiarizado con esto, ¿verdad? Pero al menos es un ensayo que tuve la oportunidad de leer en mi época colegial ya hace algunos añitos, ¿verdad? Y lo leo porque me parece muy interesante, ¿verdad? Y habla de que más de la mitad de la población del país vive encerrado en el refugio amable de la meseta. Cuando el costarricense habla de su tierra, está pensando en la que va del volcán Irazú a los cerros del Aguacate, del volcán Poás a los cerros de Bustamante. Aquí, junto con la capital del país, a solo 15 o 20 kilómetros, los demás se agrupan las de 4 provincias. Las 3 restantes periféricas no cuentan. El costarricense las visita como turista y los políticos también, ¿verdad? Y esto es un ensayo de Isaac Felipe Azofeifa de los años 70 que se titula La isla que somos y refleja perfectamente lo que ha pasado en Costa Rica históricamente, ¿verdad? Donde el foco de desarrollo ha girado pues alrededor de la GAM, y bueno, hay deudas importantes con las otras provincias. Temas interesantes es que en esas provincias están los puertos, ¿verdad? Y si uno ve grandes ciudades alrededor del mundo, más bien el desarrollo ha girado alrededor de los puertos, ¿verdad? Pero bueno, como les decía, esta es una de las apuestas que pues está haciendo el país precisamente para tratar de llevar mayor desarrollo, mayores fuentes de empleo e inversiones con temas bastante novedosos, la verdad, porque creo que pasamos de esquemas, pues diría yo que tradicionales de incentivos, digamos a nivel tributario, pues a incentivos de última generación. Y bueno, eso creo que pues representa oportunidades, pero también pues desafíos para la propia administración pública. Y eso es un poco pues lo que vamos a repasar eh, a lo largo, digamos, de esta presentación el día de hoy. Entonces vamos a hablar un poquito qué es lo que establece la ley, sobre cuáles son esas nuevas inversiones, ¿verdad? Vamos a hablar de las nuevas categorías que se están incluyendo, ¿verdad? Hay modificaciones en temas de montos de inversión. Otro de los grandes proyectos, ¿verdad? Y que pues también vamos, creo que a hablar un poquito al final de la presentación, es el tema de la ventanilla única de inversión, ¿verdad? También otra de las grandes apuestas de la administración pública costarricense por mejorar el clima de negocios en el país, ¿verdad? Ahí hay algunos cambios a nivel de políticas públicas, ¿verdad? Y finalmente, pues vamos a ver los incentivos que les mencionaba, ¿verdad? Ya hay temas bastante novedosos y como les decía, si bien para esas nuevas inversiones que estén considerando instalarse fuera del gran área metropolitana, pues esto puede ser un atractivo y una oportunidad, también entendemos que pues hay camino por recorrer, ¿verdad? Hay alguna madurez que tenemos que adquirir, ¿verdad? Y la consolidación inclusive de la propia ventanilla única de inversión para que estas cosas fluyan correctamente y creo que van en la línea correcta, ¿verdad? Necesitamos sacar la inversión de gran área metropolitana y necesitamos hacer más fácil que las empresas inviertan en Costa Rica, porque sí es constante, ¿verdad? Y bueno, quienes trabajamos en este tema, a veces resulta lamentable decirle a un inversionista extranjero cuánto puede durar una gestión que en realidad pues debería ser bastante ágil. Entonces, pues creo que es una evolución para bien en toda esta estrategia de atracción de negocios, ¿verdad? Y bueno, y también responde a intereses particulares. Creo que en lo particular, o sea, en el tema del gobierno de don Rodrigo Chávez, pues han sido bastante enfáticos de la necesidad, ¿verdad?, de enfocarse pues en estas provincias periféricas. Y bueno, esto es tan solo una herramienta y creo que también hay desafíos que van más allá de lo que un Procomer o que Comex Inde puedan hacer, sino que también pues vamos a hablar en las reflexiones finales también sobre el tema de los gobiernos locales. Pero bueno, esto es un poquito de lo que tenemos. Hablando de lo que son los antecedentes, lo decía, o sea, la contribución
que ha hecho el régimen de zonas francas al país, pues ha sido fundamental, ¿verdad? Quizás el último balance de zonas francas que data del 2020, ¿verdad? Estamos a la espera de nuevos datos, diría yo, porque estamos en una nueva realidad, ¿verdad? A partir de ese año. Pues creo que las cifras son contundentes. Nosotros constantemente vemos lo que son las estadísticas de exportación, por ejemplo, y vemos también inclusive la resiliencia que tuvo el propio régimen de zonas francas durante la época de la pandemia y en temas pues, de empleo, ¿verdad? Entonces, es un tema trascendental para el país, ¿verdad? Y estamos hablando que al menos para este periodo, bueno, en este balance, ¿verdad? Se habla de un aporte de 7.230 millones de dólares, ¿verdad? Que es un 12% del Producto Interno Bruto. Entonces, podemos ver que no es nada despreciable. Si vemos las cifras de exportación, el impacto es aún mayor, ¿verdad? Y bueno, uno lo que dice es, bueno, también tenemos que pensar en fortalecer el régimen tradicional y bueno, yo creo que eso está claro, ¿verdad? Eso está claro, pero no podemos descuidar para nada el tema de zonas francas. Hay que entender otro tema importante y es por la reforma que se dio para las empresas de servicios en el año 2019. Yo es por eso que hablo de una nueva realidad a partir del año 2021, ¿verdad? Porque pues hubo una transformación, otra serie de oportunidades, eh, pues que de alguna forma vienen a cambiar un poquito el contexto. Hay mucha inversión de empresas nacionales ahora, ¿verdad? Yendo a zonas francas y pues otra vez, todos estos cambios generan desafíos, ¿verdad? En todos los sentidos y pues hay que entender también que en la evolución del régimen de zonas francas pasamos de tener un régimen que incentivaba la exportación y hoy por hoy quizás tiene un espíritu más de generar arraigo de las compañías en el país. Ahora, si vemos las cifras, ¿verdad? Aquí trabajamos con una base de datos que está actualizada el 8 de diciembre del 2022. Vemos 612 empresas registradas como zonas francas. Pues está claro que no todas operan o están operativas, ¿verdad? E inclusive pueden haber algunas que están de salida. Pero si vemos el comportamiento, ¿verdad? Respecto a quienes operan dentro del gran área metropolitana y quienes fuera, pues hay una diferencia abismal. Estamos hablando que a esa fecha teníamos 508 empresas dentro del gran área metropolitana y apenas 104 fuera de ellas. Quizás podría pensar, y por lo que hemos visto nosotros como consultores, es también pues mayor interés de las empresas de ir moviéndose fuera del gran área metropolitana, ¿verdad? Ya teníamos un primer incentivo, que ahora lo vamos a ver, que radicaba, digamos, en la ampliación del beneficio de impuestos sobre la renta, pero poco a poco también hemos ido viendo, pues, mayores proyectos de administradores de parque, digamos, parques de zona franca, en zonas como Pérez Celedón, como Liberia, como San Carlos, ¿verdad? Entonces, pues eso también genera expectativas respecto al crecimiento que se pueda tener en empresas operando pues fuera de gran área metropolitana y si a eso le sumamos pues las condiciones que se establecen ahora con estas reformas, podría ser pues un crecimiento relativamente acelerado porque hay quienes encontrarán en esto una enorme oportunidad. Entonces, para ir entrando un poquito en materia, vamos a ver lo que les mencionaba, ¿verdad? Lo que es la ley de fortalecimiento, ¿verdad? Para la atracción de inversiones fuera del gran área metropolitana y vamos a ver un poquitito el tema de cómo se reforma el reglamento. Entonces, vamos a verlo como en highlights y algunas ideas principales, ¿verdad? Pero bueno, aquí es importante que el artículo 1 es claro, bueno, estamos buscando inversiones nuevas fuera de gran área metropolitana, ¿verdad? Partimos de la misma premisa que ya hemos tenido, digamos, con las reformas en la categoría F y la categoría C, que deben ser proyectos totalmente nuevos,
¿verdad? Partimos también del hecho de que estamos hablando de empresas que para poder operar deben estar total o parcialmente exentas de impuestos sobre la renta. Eso no es una conceptualización nueva, pero sencillamente pues viene a reforzar un poco el tema de que es nuevo de paquete, ¿verdad? No se trata de desvestir un santo en régimen tradicional para vestirlo en zona franca, ¿verdad? Eso nunca ha sido el objetivo y por el contrario, siempre se ha buscado pues o sea, que estemos hablando de temas o inversiones frescas, ¿verdad? Y pues evidentemente lo que se ha buscado todo el tiempo a través de las disposiciones que se han establecido, como puede ser el índice de elegibilidad estratégica, es pues también no generar un perjuicio a las finanzas públicas, ¿verdad? Cerrando operaciones en régimen tradicional, donde están pagando impuestos sobre la renta y además, y migrar la zona franca. Entonces, otra de las cosas interesantes, y ahorita pues vamos a ampliar más adelante eso, es que ya las inversiones no solo van a girar sobre temas de activos fijos, que es la conceptualización que teníamos al día de hoy. Ahora estamos hablando un poquito de desarrollo de infraestructura y capital humano, ¿verdad? Y se habla de que este tipo de inversiones pueden representar hasta el 50% de esa inversión total, que también cambia el plazo, ¿verdad? Veníamos manejando un plazo para cumplir con esa inversión inicial de 3 años, ahorita estamos hablando de que en este caso podemos llevarlo hasta 5 años. Y eso es muy interesante porque también creo que se ajusta a las necesidades que tienen algunas de estas zonas, ¿verdad? Digamos que de menor desarrollo, ¿verdad? Fuera de gran área metropolitana, y podría pues ser un tema interesante para estas comunidades, digamos, el hecho de que ciertos proyectos consideren hacer inversiones de este tipo, ¿verdad? Entonces también hay que tener claro que no va a ser permitido o no se va a considerar como inversiones fuera del GAM, pues inversiones que ya se hayan hecho anteriormente fuera de zona franca, ¿verdad? Yo creo que las reglas están clarísimas en eso y ya aplicaban para otras categorías. O sencillamente pensar en que tengo una operación en zona franca en curso, ¿verdad? Y que la voy a trasladar fuera de gran área metropolitana, eso tampoco es válido, ¿verdad? Tampoco inversión de empresas subsidiarias que ya operan en régimen de zonas francas o nada más plantear un nuevo proyecto por reestructuración y mucho menos adquisición o absorción de personas jurídicas sujetas a renta. Voy de nuevo, o sea, en general esto no cambia trascendentalmente lo que ya teníamos, ¿verdad? Es inversión nueva y repito, no podemos ajustarnos o pensar en hacer algún planteamiento que vaya enfocado a pues, hacer un aprovechamiento indebido del traslado de una operación fuera de gran área metropolitana. Tenemos que empezar de nuevo, tenemos que validar en qué va a ser o sobre qué va a girar ese plan de inversión. Y bueno, creo que parte del desafío es poder escoger una ubicación que se ajuste y tenga las condiciones necesarias para poder operar. Adicionalmente, agregar que, bueno, en estas inversiones nuevas, como en, por ejemplo, la infraestructura, se habla de calles, de sistemas de aguas, estructuras que conlleven energía, telecomunicaciones, y es importante contar con un convenio formal de previo o una alianza público-privada antes de proceder con este tipo de inversiones, ¿verdad? Así se establece. Y en el caso del capital humano, pues la idea es cerrar las brechas que hay, ¿verdad? Que se desarrollen programas de capacitación a las personas de la zona y este tipo de programas tienen que ser avalados por un comité que se va a conformar específicamente para avalar que lo que vaya a hacer la empresa está de acuerdo y en línea en lo que nos establece la ley. Sí, muchas gracias, Pau. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, como bien nos comentaba Paulina y les decía yo hace un instante, veníamos de un concepto donde la inversión estaba en activos fijos, el 100% de la inversión estaba en activos fijos, considerando la fecha de aplicación al régimen de ahí en adelante,
¿verdad? Y ahora entonces tenemos, como les decía, que podemos estar hablando de una inversión de 50% en activos fijos, más un 50% en infraestructura pública o capital humano. Y entonces lo que bien decía Paulina, ahora tenemos, hay que tener bien formalizadas lo que son las alianzas público-privadas. Creo que hay un concepto de responsabilidad social empresarial detrás de esto muy importante. Y creo que de alguna forma, por lo que se busca con esto, la forma en que se conceptualiza esta infraestructura pública, que puede ser muy amplia, ¿verdad? Como le decía Pau, desde construcción de caminos, de tomas de agua, de cualquier cosa que sea necesario, ¿verdad? Creo que hace que sea bastante interesante para las compañías de, pues, escoger un buen sitio, ¿verdad? Y pensar que lo que van a tener que desarrollar para tener las condiciones idóneas para operar, pues también va a ser considerado dentro de esa inversión. O esfuerzos que ya vemos también en algunas compañías de desarrollar estratégicamente capital humano, porque pues también sabemos que no es la misma disponibilidad de personal en pues, zonas más alejadas que las que tenemos en el GAM. Entonces, creo que ahí pueden haber estrategias que pueden ser importantes en un concepto de ganar-ganar, ¿verdad? En donde pues hay transferencia de conocimiento, hay desarrollo de talento, ¿verdad? En esas comunidades, a cambio pues también de que pues las empresas puedan considerar eso como parte de su inversión y puedan pues tener los recursos que necesitan para operar en estas zonas. Entonces, esto es sumamente interesante, sumamente novedoso y bueno, aquí habría que ver también qué hace pues nuestra administración pública, ¿verdad? Para que estas cosas se puedan hacer sin ningún tipo de trabas, se puedan hacer ágilmente, ¿verdad? Y pues las empresas puedan tomar en consideración un plan de inversión, digamos, en este tipo de cosas. Creo que ya ha habido inclusive algunos ejemplos. Hace unos días discutíamos con un parque de Zona Franca, precisamente, que como parte de su desarrollo, ¿verdad? Pues hizo una inversión importante en una vía pública, ¿verdad? Y bueno, estamos en el debate si era inversión o no era inversión y que si estaba dentro del área autorizada, que si realmente era para uso exclusivo del parque, ¿verdad? Y entonces yo creo que, bueno, quizás no estamos en ese caso hablando de una inversión fuera de gran área metropolitana, pero esto viene a aclarar quizás un enfoque que puede ser importante, digamos, para la planificación de las empresas de aquí en adelante. Ahora, sobre estas nuevas inversiones, es importante recordar que también van a haber controles aduaneros, tributarios o de Procomer, como ya la hay con las inversiones de activos fijos. Entonces es importante que las empresas cuenten con los controles de activos fijos, resguardar la documentación electrónica o física, tener la vigilancia de ingreso y salida de personas, controles que permitan la trazabilidad, seguridad de acceso de los sitios a donde están las actividades, disponer de un área con condiciones adecuadas para uso de la autoridad aduanera, no estarán obligadas a la delimitación mediante muros, mallas o algún tipo de cercas divisorias en el área perimetral, ¿verdad? Que normalmente se tiene ese concepto de que hay que cerrar todo, pues en el reglamento se establece esta condición, ¿verdad? De que no va a ser obligatorio en todos los casos. Y pues obviamente responder por el pago de tributos por los activos fijos, cuando no estén, o sea, que los activos fijos y mercancías ingresadas al régimen exentos, cuando no se encuentren físicamente dentro del área afectada sin causa justificada. O sea, me llegó Procomer y me hizo una auditoría y no encontró un bien que yo tenía exento, yo no tengo ninguna causa justificada, pues obviamente ahí va a haber una consecuencia. Entonces, estas inversiones de igual forma hay que darles el control y el seguimiento normal que se hacía con las de activos fijos. Sí, sí, si vemos este slide, o sea, se viene a reforzar un poco, pues lo mismo que ya teníamos, ¿verdad? Pero creo que siempre es importante, y más pensando que quizás el control no es tan estricto, ¿verdad? En áreas un poquito más alejadas, ¿verdad? Pero bueno, creo que es importante que se refuercen todo este tipo de temas porque, bueno, lo que yo siempre he dicho es
las empresas deben tener cultura de zona franca, más allá de que lo auditen cada 2 o 3 años o que venga la aduana de vez en cuando a tocar la puerta, ¿verdad? Entonces eso es nada más como para reforzar un poco las ideas en esa línea. Ya casi para darle el pase a Paulina, ¿verdad? Nada más mencionarles pues que hay 3 categorías nuevas, ¿verdad? Dentro del régimen, ¿verdad? Vamos a tener servicios de salud humana, que es la categoría G, ahorita los vamos a ver en detalle, las proveedoras de insumo, que son la categoría H, y los parques sostenibles de aventura, categoría I, y es interesante, ¿verdad? Porque también si lo vemos se alinea un poco con pues industrias importantes para el país, ¿verdad? Bueno, hablamos de turismo y bueno, y el tema del turismo médico pues también ha sido algo pues que ha generado temas importantes para Costa Rica, ¿verdad? Y yo creo que esto es un buen espaldarazo pues a seguir en esa línea. Entonces aquí los dejo con Paulina para que puedan ver ya más en detalle la información de esta. Gracias, Jaime. Sí, en realidad estas son categorías súper estratégicas para el país, muy convenientes. Y bueno, aquí vamos a ver un poquito qué es lo que establece cada una de las categorías. Entonces, por ejemplo, la de categorías G es una categoría nueva de servicios de salud humana. El artículo 2 de la ley 10.234 nos establece como las definiciones, de hecho, de cada una de esas categorías. En el caso de salud humana, se incluyen, ¿verdad?, centros de servicios como oftalmología, ortodoncia, cirugía estética y reconstructiva. Incluye el concepto de hospitalarias de resolutividad alta, ¿verdad?, que es un concepto nuevo que no teníamos previamente. Entonces, todo lo relacionado a temas de salud entraría en esta categoría. El tratamiento fiscal que se le daría a esta categoría es la misma que la categoría C. Y bueno, se emite el decreto 43.935-S-COMEX que tiene las pautas aplicables para ese tipo de empresas de servicios de salud. Y, por ejemplo, en ese decreto va el concepto de hospital de alta resolutividad, ¿verdad? Que uno, cuando lo lee, uno dice, ¿y qué será eso? ¿Verdad? ¿Qué es hospital de alta resolutividad? Bueno, ese concepto básicamente lo que dice es que se trata de un hospital donde se atiende a la persona de la forma más integral posible, donde tienen laboratorios, farmacias, salas de emergencia. Entonces, se hace la diferencia entre lo que es el hospital y el hospital de alta resolutividad, y ahorita en las inversiones también vamos a ver que hay una pequeña distinción sobre esto. La segunda categoría nueva es la categoría H, proveedora de insumos. Entonces son aquellas empresas que producen mercancía en el territorio nacional, ¿verdad? Bajo el régimen de zona franca, y son utilizadas para aportar en la producción del bien final. Aquí se excluye lo que es maquinaria y equipo. Entonces, por insumos se incluyen los derivados de operaciones de cultivo, extracción, cosecha, pesca, crianza, manufactura o procesamiento. Entonces, todo aquello, ¿verdad?, que sirva para una operación e incluirlo en el producto final. Ahora, para esta categoría no es requisito que pertenezca a un sector estratégico, eso hay que tenerlo claro, y además, pues la ley establece que estas empresas deben venderle a empresas de zonas francas de la categoría F al menos un 40% de sus ventas totales. Y bueno, para esta suma, ¿verdad?, no se van a considerar los encadenamientos entre empresas vinculadas. Por último, la tercera categoría es la de parques sostenibles de aventura, que es la categoría I, que como decía Jaime, pues el turismo es un servicio muy importante a nivel de nuestro país. Y los parques sostenibles de aventura, lo que se busca es que estén dedicados a un desarrollo sostenible de actividades recreativas y de entretenimiento, o de actividades de carácter comercial, ¿verdad?, de conservación o investigación científica, diseñadas y construidas en un medio natural. O sea, va muy ligado a los estándares de Costa Rica, que sea sostenible, que se promueva la investigación, pero que también sea recreativo, que también puedan haber fines comerciales. Entonces,
En estos casos, la ley hace como dos distinciones, que son las actividades recreativas y las actividades de carácter comercial. Aquí lo importante es que para el primer inciso, que son las actividades recreativas, Procomer debe solicitar un visto bueno al ICT, ¿verdad? Para que el ICT tenga 30 días y emita una opinión a ver si le parece que la actividad sea viable, ¿verdad? Entonces aquí sí nos están poniendo pues una validación previa en este tipo de categoría y obviamente se entiende porque va muy relacionado al turismo y también hay un tema sostenible que hay que ver de por medio. Ahora, sobre los montos de inversión. Entonces, acá lo que hicimos fue como un cuadro para resumir básicamente cómo quedan las inversiones de acuerdo a los tipos de categorías de las zonas francas y su ubicación. Entonces, si ustedes ven en la primera columna está como el tipo de categoría, luego la columna que dice GAM, si dentro o fuera de GAM, si está dentro o fuera de parque, la tercera columna, los montos de inversión y algunos requisitos adicionales. Entonces, respecto a lo que ya teníamos, que serían las de la que dice todas excepto G e I, ¿verdad? O sea, todas las categorías, el único cambio en realidad que se presenta es la inversión que se necesita para ubicarse fuera de GAM, fuera de parque, porque previamente la ley establecía un monto de $500,000 y en esta reforma se disminuye el monto a $250,000, obviamente para hacerlo pues, más atractivo para los inversionistas, ¿verdad? Entonces, a nivel de requisitos adicionales, simplemente saber que se puede incluir, ¿verdad? Ese tipo de inversiones nuevas que hablamos de capital humano, infraestructura pública. Y bueno, abajo vienen las tres categorías nuevas. Entonces, la categoría G la divido en dos, porque a pesar de ser una sola, hay una distinción a nivel de montos. Y es que los servicios de salud, ¿verdad? Que se ubiquen fuera de GAM, pero dentro del parque, llevan una inversión de $5 millones. Y si fuera de GAM, pero fuera del parque, va el doble, ¿verdad? $10 millones. Y aquí lo que la norma nos establece es que para este tipo de inversión, obviamente son inversiones mucho más grandes, se da un plazo de 8 años y lo que se requiere es que la empresa mantenga a 100 empleados de forma permanente. Ahora, ¿qué pasa con la categoría G? Que tiene a las entidades hospitalarias de resolutividad alta que les comentaba ahora. Entonces, estas son empresas que van a estar fuera de GAM, fuera de parque, y la inversión es la más alta de todo el cuadro, y son $140 millones, ¿verdad? Y creo que se entiende porque se ve como si fuera un mega hospital, ¿verdad? De que tiene de todo. Para este igualmente se da un plazo de 8 años más 100 empleados permanentes, igual que el anterior. Y para la última categoría, que es la de parques sostenibles de aventura, obviamente esto también estaría fuera de GAM, fuera de parque, y sería una inversión de $5 millones. En esta se mantiene en plazo de 8 años, más 50 empleados permanentes. Entonces, acá lo importante es ver el cambio, ¿verdad?, que se da de los $500,000 que ya teníamos para invertir fuera de GAM, fuera de parque, se baja a $250,000 y se vienen a normar los montos de inversión para cada una de las nuevas categorías. Ahora, uno de los cambios que también nos trae la ley es un cambio en la fórmula del índice de elegibilidad estratégica para servicios, ¿verdad? Y ahí les ponemos el antes y el después. Entonces, como ustedes saben, esta es una fórmula que conlleva varios componentes, varios elementos, y como ustedes pueden ver marcado en rojito, se agrega una variable que es una letra D, ¿verdad? Entonces, esa variable dice la norma que corresponde a un cociente. Entonces, ¿qué lleva ese cociente? Bueno, lleva un numerador que básicamente va a ser el promedio simple de los valores del índice de desarrollo cantonal calculados por Mideplan, ¿verdad?, de los cantones ubicados dentro de GAM. Y luego el denominador va a ser el valor de ese mismo índice, pero para el cantón específico en el que ha decidido establecerse físicamente sus operaciones la empresa de servicio, ¿verdad? Y eso nos va a dar un resultado.
ahí pues hace ciertas especificaciones de que si el índice da 0, entonces Procomer va a utilizar el IDC más bajo existente, distinto a 0, ¿verdad? Y que en caso de que el IDC sea más alto que el promedio simple, entonces Procomer va a asignar el valor de 1, ¿verdad? Ya son cositas más técnicas, más específicas, pero lo importante de esto es que al final Procomer publicará una lista con estos valores de la variable D para nosotros poder integrarlos cuando estemos haciendo el cálculo. Importante aquí con este índice de elegibilidad es el hecho de que, bueno, yo, el criterio muy personal, cuando salió esto, bueno, siempre fue un punto discutido, ¿verdad? Cuando se iba a reformar el reglamento y se incorporaba esta fórmula, es que si vemos, si lo analizamos en frío, ¿verdad? Sin considerar encadenamientos productivos y demás, pues sí hay una relación muy fuerte entre lo que es el nivel de inversión y la masa salarial bruta, ¿verdad? Que para que nos dé el índice, básicamente, pues toda empresa de servicios tiene que operar dentro de parque. Ahora, tenemos que partir de una realidad fuera de gran área metropolitana y es que quizás, a pesar de que hay mecanismos para sortear ese tema, no hay tanta oferta de parques y de repente puede convertirse o hacerse un poquito más complicado para una empresa pues hacerlo de esa forma. Entonces la opción es fuera de parque, pero recordemos que a nivel mayor de inversión, mayor compromiso de masa salarial bruta, ¿verdad? Entonces me parece que al hacerse este cambio, ¿verdad? Para tratar de suavizar esto, pues lo que va a hacer es disminuir un poquito el nivel de masa salarial bruta para no tener, o sea, para no pensar que siempre vamos a estar sumamente comprometidos, ¿verdad? A tener grandes operaciones. Y bueno, yo creo que eso también es un acierto precisamente pues para seguir incentivando a las empresas a que se muevan fuera del gran área metropolitana. Entonces, aquí hay un tema y que va a ser súper interesante, ¿verdad? Ver este índice de desarrollo cantonal, cómo va a impactar, porque definitivamente encontramos asimetrías entre los diferentes cantones, ¿verdad? Y reitero, creo que va a ser todo un desafío para las empresas hacer la valoración de dónde operar, ¿verdad? Y esta conjugación de elementos, pues hay que tenerlo en cuenta para ver bajo qué condiciones podrías convertirse o hacer viable el proyecto fuera de gran área metropolitana. Sí, ahí es importante recalcar que esta modificación en la fórmula solo es para empresas que se instalen fuera de la GAM, ¿verdad? O sea, lo que es dentro de GAM se mantiene tal cual, entonces para que lo tengamos ahí también súper claro. Ahora, incentivos para las empresas que se instalen fuera de GAM. Sí, ahí lo mencionábamos hace un rato, ¿verdad? Y yo creo que tal vez no nos vamos a detener mucho por ahí, pero digamos, estos son los marcos generales de beneficios para, bueno, lo que tenemos a mano izquierda, ¿verdad? Servicios comercializadoras y administradoras de parque, ¿verdad? Y más abajito lo que son procesadoras que tienen un tratamiento de impuestos sobre la renta diferente. Pero vamos a ver, ya había un interés del gobierno de ver cómo incentivaba digamos, la atracción de empresas fuera de gran área metropolitana y lo estaba haciendo a través de la ampliación de los plazos a nivel de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Pero creo que pues si lo analizamos y nos remitimos a las estadísticas, quizás no estaba teniendo el efecto deseado. Hay quienes sí lo han hecho, ¿verdad? Y el periodo de exención se vuelve en un atractivo, ¿verdad? Pero aquí hay que considerar la realidad de cada una de las organizaciones y qué es lo que realmente interesa, ¿verdad? Y puede haber algunas donde más bien le añade mayor complejidad a operar fuera de gran área metropolitana que el beneficio que tiene, digamos, la ampliación de la exención de impuestos sobre la renta. Entonces, ya esto reflejaba un poco esa intención de llevar las atracciones fuera de la GAM, pero pues quizás no ha sido suficiente y bueno, ahora viene a complementarse pues con incentivos, como les digo, nueva generación y de última generación y además de eso,
pues con nuevas categorías y condiciones un poquito diferentes que creo que pues pueden hacer todavía más atractivo el tema. Así es. Entonces, como parte de los nuevos beneficios que establece esta ley, ¿verdad? Primero que todo, hay que cumplir con dos requisitos, y es que la empresa, pues por supuesto, se ubique fuera de GAM, ¿verdad? Porque ese es el foco de la ley. Y segundo, genere de forma permanente, sea 30 empleos directos o que imparta estos programas de capacitación, ¿verdad? Que deben ser aprobados por el comité que les mencionaba, es un comité de coordinación interinstitucional creado en ese decreto que vimos todos ahí. Ahora, para optar por estos beneficios, que ya vamos a entrar a ver cuáles son, la empresa debe aportar a Procomer, ¿verdad? Copia de la planilla donde conste que cumple con el nivel de empleo requerido o bien con el programa de capacitación. Una vez que Procomer ve estos insumos, ¿verdad? Y ve que la empresa cumple, entonces lo que va a hacer es proceder a comunicarlo mediante el sistema centralizado de recaudación, el SICERE de la Caja Costarricense, ¿verdad? Del Seguro Social, a efecto de que se apliquen los incentivos. Y dentro de las potestades que otorga la norma a Procomer es que Procomer puede denegar la solicitud si no la estima procedente, ¿verdad? O sea, la norma da estos beneficios, pero si Procomer piensa que esa empresa no cumple, no es apta, ¿verdad? Lo puede denegar, obviamente tiene que fundamentarlo. Esta institución también puede fiscalizar el cumplimiento de los requisitos mediante lo que es el informe anual de operaciones y auditorías periódicas. Y también es un beneficio que se puede suspender, que ellos pueden suspender, y también habla de, en caso de incumplimientos, ¿verdad? Ya malas prácticas, se puede acudir a lo que es un cobro retroactivo sobre las sumas exoneradas. Entonces, pues obviamente siempre cuando nos dan un beneficio, ¿verdad? Velar muy bien por el cumplimiento de los requisitos y que los mantengamos a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cuáles son estos beneficios? Bueno, básicamente se refiere a las cargas sociales. Son 4 leyes que tuvieron una modificación: la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, la Ley Orgánica del Banco Popular y Desarrollo Comunal, la Ley de Creación de IMAS y la Ley Orgánica del INA. Entonces, lo que establece en la mayoría de los casos son plazos, ¿verdad? Donde de tal año a tal año es exento y luego empieza con un monto gradual hasta llegar a un pago general. Entonces, por ejemplo, en la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, ¿verdad? Del año 1 al año 5 van a estar exentos del 5% sobre el total de sueldos y salarios que paguen mensualmente a sus trabajadores AFODESAF. Entonces, luego del año 6 al 8 va un aumento gradual del pago hasta que el año 9 ya están en el pago general, ¿verdad? Ya están igual que todos. Y así con los demás, ¿verdad? Por ejemplo, con el del Banco Popular, del año 1 al 10, es un único aporte de un 0.25% mensual sobre las remuneraciones, y a partir del año 11, pues están en el pago general. Respecto a IMAS, del año 1 al 5 están exentos, y del 6 al 10 ya empiezan con un 0.25 de sus remuneraciones al INA, hasta que el año 11 ya quedan en el pago general. Y por último, la ley orgánica del INA, ¿verdad? Del año 1 al 10 es un 1% del monto total de sus planillas de salarios mensuales, y el año 11 pago general. Entonces, si ustedes ven, los plazos son bastante amplios, ¿verdad? Los beneficios que se le dan a las compañías. Entonces, con esto se espera incentivar a las empresas también a invertir fuera de GAM, que si no fue mucho el incentivo que teníamos con la legislación de antes, habrá que ver cómo se comporta con este nuevo paquete, ¿verdad? Y cómo lo ven las empresas. Ahora, otra de los apartados que trae esta ley es la promoción de herramientas y políticas para el desarrollo fuera de la GAM. Entonces, lo primero es la ventanilla única de inversión, que probablemente también ustedes ya han visto recientemente noticias al respecto, ¿verdad? Es una herramienta donde se pretende centralizar la mayoría de trámites que requiere una empresa para instalarse en Costa Rica. Ahí es, ¿verdad?, donde se hace la solicitud de ingreso a zona franca. Parte de lo que se busca con esta norma también es disminuir los tiempos de los trámites. Ustedes saben que, bueno, Costa Rica siempre sale entre los países, ¿verdad?, que peor duración tenemos para abrir una empresa aquí.
Entonces realmente es algo que se está trabajando mediante esta norma, ¿verdad? Impulsando a las instituciones a disminuir un poquito sus tiempos y también, ¿verdad? Que la información de las instituciones del Estado deben ser incluidas en el Sistema Nacional Territorial. Entonces la norma básicamente nos está diciendo, ¿verdad? Instituciones, tratemos de centralizar todo, tratemos de hacerlo más rápido y tratemos de digitalizarnos. Sí, ahí hay un tema bastante interesante, ¿verdad? Pues también ahora lo mencionaba, esta es una apuesta importante a mejorar el clima de negocios, porque como bien decía Paulina, pues somos lentos, ¿verdad? Somos lentos para poder lograr una apertura de una empresa. Y bueno, desde ese punto de vista, vamos a ver, esto es un poco lo que plantea, un poco los tiempos que establece o que se buscan con la ventanilla única de inversión. Entonces habla de un uso de suelo que se gestiona en el gobierno local de 5 días, un permiso de funcionamiento con el Ministerio de Salud, 5 días, una póliza de riesgo del INSS, un día, eh, la patente con el gobierno local 5 días, el registro como patrón ante la caja un día, auxiliar de la función pública aduanera 3 días. Vean que estos son procesos que pues normalmente hay que recorrerlos, ¿verdad? Durante el inicio, digamos, o el establecimiento de una operación en régimen de zonas francas, pero lo cierto es que hoy por hoy no ocurre, ¿verdad? Y nos encontramos con dificultades y descoordinaciones importantes respecto a todo, ¿verdad? Bueno, el uso de suelo hay que darle seguimiento, el permiso de funcionamiento diría que funciona bastante bien, la póliza de riesgos del INSS es un dolor de cabeza, ¿verdad? O sea, entonces el INSS no dura ni un día, o sea, no contestan un día el correo de solicitud de la póliza de riesgos, ¿verdad? Entonces no sé en qué momento va a cambiar tanto todo que en cuestión de un día no la van a entregar. La patente también, a veces parece risible lo que duran los gobiernos locales entregando esto. La caja, ¿verdad? Habla también de un día, ¿verdad? Más bien, hoy por hoy estamos en un escenario donde es un dolor de cabeza la coordinación de la inspección de los funcionarios y resulta ser que yo para iniciar operaciones o lo que valida aduanas para yo poder iniciar operaciones y emitirme la resolución de auxiliar de la función pública es que esté inscrito en la caja y a veces llega la caja y dice si usted no ha iniciado operaciones entonces yo no lo puedo inscribir como patrono. Entonces uno dice bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, verdad? Y creo que hay bastante camino por recorrer en esta materia y ni qué se diga con los auxiliares de la función pública aduanera, que sí, ya por ley está establecido en el reglamento, no lo tengo totalmente claro, pero sí se hablaba ya de los 3 días y más bien tiene que andar a veces uno rogando para que le emitan la resolución, ¿verdad? Y entonces, digo yo que el desafío es bastante importante para la administración pública en general, porque ajustarse a esos tiempos, ¿verdad? Creo que pues va a beneficiar a la atracción de inversiones, ¿verdad? Pero no sé qué tan fácil va a terminar siendo poniendo de acuerdo a todo el mundo o poniendo estas métricas para que todo el mundo lo pueda realizar, ¿verdad? Porque a veces es un calvario tener todos los permisos para poder iniciar la operación y de ahí, bueno, esto es una gran oportunidad, pero también un gran desafío, bueno, y esperemos que llegue a consolidarse pronto. Y adicional, el BUI va a tener un costo más adelante, ¿verdad? La norma establece que Procomer podrá cobrar por el uso de la herramienta, esto bajo el principio de servicio al costo. Entonces ahorita es algo que no está, pero que más adelante también vamos a tener. Ahora, sobre el fortalecimiento de políticas públicas, como les digo, o sea, la norma busca, ¿verdad?, que instituciones claves, por ejemplo, el MISIT, ARECEP, INA, ¿verdad?, realmente promuevan ese desarrollo fuera de GAM. Entonces, es parte del espíritu de la norma. El objetivo es lograr mejores condiciones para que las nuevas empresas que se vayan a instalar fuera de la GAM las tengan, ¿verdad? Y, por ejemplo, las administradoras de parque fuera de GAM podrán generar energía eléctrica renovable para autoconsumo y podrán prestar servicios necesarios para las empresas de zona franca que se instalen
en sus parques. Entonces, creo que el objetivo es súper claro y como dice Jaime, pues ahí está el desafío, ¿verdad? Y veremos cómo nos ayudan todas estas instituciones a lograr, pues, el mejor ambiente posible para que las empresas se puedan instalar fuera de GAM. Ahora, ya para ir concluyendo un poquito las consideraciones finales. Bueno, creo que hicimos un repaso ahí, pues lo más detallado posible, ¿verdad? En consideración del tiempo, ¿verdad? De esto, pues todavía tenemos que esperar para que se consoliden algunas cosas, ¿verdad? Pero reitero, esto es bastante desafiante, ¿verdad? Cada proyecto habrá que valorarlo de manera individualizada, ¿verdad? Viendo las consideraciones según la categoría que se esté pretendiendo desarrollar, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos con algunas cosas importantes. La caja, ¿verdad? Vemos que, como nos explicó Paulina, los cambios que se van a dar en temas de cargas sociales son pues importantes, ¿verdad? Escalonados y demás. Vamos a ver qué tan rápido se logra consolidar los cambios a nivel de la caja, ¿verdad? Y evidentemente el control que van a tener no solo ellos, sino también las empresas y el mismo Procomer, ¿verdad? Sobre la aplicación correcta de los beneficios, ¿verdad? Habrá que ver también ese control de las inversiones en infraestructura y capital humano, como bien lo hablábamos en temas de infraestructura, ya estamos hablando de alianzas público-privadas y desde ese punto de vista, pues creo que estamos entrando en un nivel un poquito diferente, ¿verdad? Reitero, esto es una enorme oportunidad no solo para las empresas, sino también para las propias comunidades y desde ese punto de vista, este debe ser uno de los focos principales de control, ¿verdad? Y de incentivo para que las empresas puedan realmente llegar a aportar no solo a su operación, sino pues a esa comunidad, el desarrollo de alguna infraestructura particular y muy importante pues también el desarrollo de habilidades en el capital humano de esas regiones que tal vez a veces no han tenido las oportunidades necesarias para tener algún grado de especialización, ¿verdad? También el tema de la ventanilla única de inversión, increíble, digamos, el planteamiento, ¿verdad? Hay que ver cómo se va consolidando. Recién lo acaba de mencionar, este es un tema en donde la coordinación interinstitucional va a ser fundamental y el compromiso de todo el sector público, ¿verdad? Entonces, de ahí que este es un gran proyecto, definitivamente, este es un gran proyecto país y bueno, esperemos pronto se pueda consolidar el uso de esta plataforma y el cumplimiento de los parámetros que allí se están estableciendo. Y yo, pues, y lo conversábamos nosotros acá a la hora de presentar la presentación, es qué van a hacer los gobiernos locales también, ¿verdad? Porque yo creo que toda la normativa en la infraestructura, digamos, para poder realizar estas cosas se está dando, o sea, ya tenemos una ley, ya tenemos un reglamento, se está actualizando las normas, se están haciendo cosas, pues, o aplicando cambios de última generación que mencionaba yo, ¿verdad? El tema es cómo hacemos para actualizar a los gobiernos locales y qué van a hacer estos para traer inversión, porque a veces hasta resulta bastante particular el hecho de que hay gobiernos locales que, por darles un ejemplo, cobran una tasa de patente muy alta, muy alta, y si uno va y los ve en el índice de competitividad cantonal están en los últimos lugares, entonces es como contraproducente. No estás dando los elementos necesarios para que una empresa pues valore instalarse o operar dentro de ese cantón y por otro lado, además de eso, te pues sacas el garrote y cobras un impuesto como es el de la patente pues elevado. Entonces, creo que hay un gran desafío a nivel de gobiernos locales. Deberían enfocarse pues, en desarrollar una estrategia que van a ofrecerle a las compañías ellos, cómo van a facilitar el desarrollo de estas inversiones ahí. Y bueno, esto es algo que veremos pues, desarrollarse en los próximos años, esperando pues, que también toda esta reforma a la normativa genere los resultados esperados y efectivamente pues, podamos pensar que más adelante
podamos tener por lo menos un escenario mucho más balanceado de empresas que operan fuera de gran área metropolitana con las que ya pues están dentro de la gama. Entonces, con eso cerramos lo que traemos para el día de hoy. No sé si habrá alguna consulta o comentario, pues con todo gusto. Gracias, Jaime, por la presentación junto con Paulina. Sí, tenemos una consulta, dice, sobre su criterio profesional. ¿Cuál sería la forma más eficiente y simple para reportar los nuevos tipos de inversión en la solicitud de ingreso, dado que al momento de realizar una solicitud de ingreso todo se basa en proyecciones y existe la posibilidad de que quizá este tipo de nueva inversión no se realice conforme lo proyectado, especialmente de cara a los procedimientos burocráticos? Sí, bueno, tenemos que recordar que actualmente durante el proceso de ingreso realmente no tenemos que dar un plan de inversión, ya eso había sido modificado, precisamente por eso que se menciona. ¿En qué sentido? En que pues las empresas tengan la flexibilidad para hacer las inversiones en lo que efectivamente el negocio necesite en el momento, ¿verdad? Y ese plazo de los 3 años que tenemos actualmente creo que pues da cierto margen de maniobra. Para nadie es un secreto que las principales inversiones muchas veces giran sobre pues, mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada, ¿verdad? Pero digamos que hoy por hoy no tenemos que presentar un plan de inversión. Ahora, hay que ver en la consolidación, por ejemplo, del desarrollo de infraestructura pública y capital humano, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esos requerimientos de cara a la solicitud de ingreso? Porque ahí sí estamos hablando de cosas mucho más específicas, ¿verdad? Y yo creo que no, ahí probablemente sí vaya a tener que ser más detallado la información, precisamente en aras de que no se vuelva un tema de que finalmente le prometí algo a un gobierno local, ¿verdad? O a una comunidad que finalmente no hago y termino realizando otra cosa que tal vez no trae ese beneficio. Yo lo digo, esto se convierte en un tema de ganar-ganar, no solo para la empresa de Zona Franca, sino también para la comunidad, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que parte de esto está bastante nuevo, ¿verdad? Parte de lo que tenemos por ahí pendiente es pues entender cómo va a modificarse de repente algo de los formularios y bueno, tendrá que ir evolucionando con el paso del tiempo precisamente para evitar esa situación que mencionan en la pregunta de que se convierta en un tema totalmente rígido, ¿verdad? Cuando los negocios son cambiantes, ¿verdad? Pero creo que es un tema que tendremos que ver conforme esto se vaya implementando y tengamos más empresas optando por ese tipo de inversiones. Gracias, Jaime. Otra de las consultas que dice por acá, dice, una empresa inició una etapa preoperativa contratando personal para entrenamiento y fue autorizada en Zona Franca en febrero. ¿Cómo se considera esta preoperación? Sí, bueno, muchas veces existen dudas sobre esa etapa preoperativa. Vamos a ver, ¿y qué es lo que tenemos dentro de la ley, verdad, en esa etapa preoperativa? Realmente es el momento desde el otorgamiento del régimen hasta la fecha del inicio de las operaciones productivas, ¿verdad? Entonces, realmente no es tan preoperativa. Sin embargo, aquí lo que hay que tener en cuenta es que hay momentos diferentes a la hora de hacer una solicitud de ingreso. Lo primero es el momento en que yo firmo la solicitud de ingreso, que es la preaprobación por parte de Procomer. Desde ese punto de vista, todo lo que yo compre, ¿verdad? O los activos fijos que compre a partir de ese momento ya forman parte de la inversión inicial. Después vamos a tener el otorgamiento del régimen. El otorgamiento del régimen lo que me va a permitir es pues iniciar lo que es la compra de bienes y servicios exentos, ¿verdad? Vamos a tener después la resolución de auxiliar de la función pública aduanera, que es lo que me va a asignar el código H, ¿verdad? Para poder hacer internamientos y movilizaciones. Y finalmente vamos a tener la fecha de inicio de operaciones productivas, que eso es lo que me va a marcar es
el inicio, digamos, o el inicio del plazo de los beneficios que tienen un plazo determinado y ¿cómo se llama? Pues y ya el inicio de la facturación. Entonces, el hecho de que haya en proceso, digamos, una etapa, digamos que preoperativa desde el punto de vista de la compañía antes del otorgamiento del régimen, pues realmente no genera ningún tipo de controversia, ¿verdad? O sea, lo único es, o sea, como les decía, el momento en que firmaron la solicitud de ingreso, ya todo lo que inviertan ahí en activos va a formar parte de eso. Pueden tener personal capacitándose sin ningún problema. Lo único es que pues los beneficios van a ser a partir de febrero que efectivamente les otorgaron el régimen, ¿verdad? Entonces, eso pensando desde compra de bienes y servicios o importaciones, pero el hecho de que tengan personal es igual información que van a poder presentar en sus declaraciones. El tema es que no facturen porque hasta que haya una fecha de inicio de operaciones definida es que van a poder iniciar ese proceso de facturación. Gracias, Jaime. Otra de las consultas dice, ¿se puede tener empleados en teletrabajo desde la GAN? Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? En realidad el régimen no está interponiendo ningún tipo de limitación en ese sentido. Más bien ha venido, pues, de alguna forma flexibilizando ese tema. Eventualmente considero que vamos a entrar dentro de algunos años probablemente en un cambio de paradigma del régimen, ¿verdad? Porque actualmente estamos hablando de un área autorizada con actividades autorizadas, ¿verdad? Que goza de esos incentivos dentro de esa área. Pero bueno, a partir del 2020 con el COVID, todo eso cambió, inclusive el hecho de que tuvo que reformarse el reglamento. Entonces ya no solo tiene libre circulación lo que son las computadoras, sino también tiene libre circulación cualquier equipo que sea necesario para el desarrollo de actividades en teletrabajo. Entonces, pues no se ve ninguna limitación, ¿verdad? En ese sentido, lo cierto es que sí, la inversión va a tener que estar fuera del gran área metropolitana y creo que pues parte de los controles es que seamos consecuentes con lo que estamos diciendo. Entonces, si decimos que vamos a tener 100 personas, que por lo menos tengamos una instalación, ¿verdad? Donde hay una cantidad importante de esas personas que pudiesen estar allí trabajando, aun cuando tengamos esquema de teletrabajo. Pero en teletrabajo es imposible determinar dónde está la gente, ¿verdad? Yo creo que pues cada compañía sabrá dónde puede estar uno u otro, pero perfectamente podrían estar trabajando desde Nicaragua, podrían estar trabajando desde los Estados Unidos o cualquier otro lugar, y de ahí que pues es un tema difícil de controlar. Ahí lo esencial es que estén registrados en la caja y que pues la empresa tenga el control de los activos que tiene asignados ese personal. Excelente, Jaime, muchas gracias por la respuesta. Vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy con unas palabras de cierre por parte de ambos expositores. Vamos a iniciar con Paulina Matamoros, consultora de Grant Thornton, Costa Rica. Adelante, Paulina. Gracias, Steven. Bueno, de mi parte, me parece que el país ha visto cómo la zona franca ha sido un instrumento para ampliar y desarrollar nuestra economía, sobre todo en las regiones fuera de GAN, ¿verdad? Que siempre el país ha tenido esa deuda, que a veces uno va y las calles están fatal y se sabe que la educación, por ejemplo, también está muy mal. Entonces, yo lo que veo es que si el gobierno sabe, ¿verdad? Que tal vez no tiene la capacidad de ellos mismos ir a hacer todos esos desarrollos, pues qué mejor opción que traer capital privado, empresas privadas que la ayuden con esa tarea, ¿verdad? Y entonces que entremos en esta negociación de, bueno, les damos estos incentivos, pero ustedes también nos ayudan a desarrollar un poco las áreas. Entonces me parece excelente que el gobierno esté dando el primer paso, como dice Jaime. Hay desafíos muy grandes y bueno, desafíos que son de años, ¿verdad? Que tampoco se van a
a solventar porque ya salió esta ley, o sea, no, aquí hay mucho camino que recorrer, pero en mi opinión, y no sé si soy muy positiva, pero me agrada mucho el hecho de que ya se dio el primer paso y estamos con una ley que nos está poniendo las reglas del juego, nos está dando opciones, ¿verdad?, para que personas vengan. Y eso es súper positivo porque hay países, por ejemplo, que el régimen de zona franca ni siquiera lo tienen tan estructurado. Yo creo que Costa Rica lo ha explotado muchísimo y se incluyeron categorías muy estratégicas para el país. Entonces, definitivamente una excelente oportunidad y ojalá que el país la pueda tomar, ojalá que vengan inversionistas que tanto necesitamos, ¿verdad? Porque después de la pandemia que tuvimos, de la economía eso es lo que necesita, ¿verdad? Recuperarnos. Así que yo espero que funcione y sobre todo la coordinación interinstitucional, que creo que es tal vez uno de los puntos más complicados, pero bueno, nada es imposible, ¿verdad? Todo es de trabajarlo en conjunto. Gracias, Paulina. Ahora vamos con las palabras de cierre de Jaime Morales. Adelante, Jaime. Sí, muy agradecidos con la participación de todos el día de hoy. Tema novedoso, ¿verdad? Yo creo que aquí lo que hay que tener claro es que pues vamos a pasar por un proceso de consolidación y maduración, digamos, de estas nuevas disposiciones y pues se vuelve fundamental uno en primera instancia, digamos, si hay alguien interesado en desarrollar pues inversiones fuera de la GAM, una valoración adecuada y un diseño correcto del proyecto. Y segundo, pues una participación muy activa, ¿verdad? Tanto en cámaras empresariales o directamente en la interacción con, por ejemplo, con un Procomer, ¿verdad? Para poder trabajar en mejoras, ¿verdad? En dar visibilidad de los problemas que se tienen. Y bueno, yo creo que ahí es donde todos tenemos que ser partícipes de este proceso. También hay que tener un poquito de paciencia. Yo concuerdo, ¿verdad? Esto es positivo para el país y bueno, si entre todos trabajamos de manera conjunta, ¿verdad? Y seguimos las reglas y participamos en la construcción pues de mejoras, pues creo que esto pues va a llegar a consolidarse y pues cumplir con sus objetivos. Pero bueno, en el camino iremos trabajando en esto. Nada más reiterarles que estamos a sus enteras órdenes. Si tienen algún tema pues que quisieran valorar o alguna duda que quieran aclarar, ahí están pues nuestros contactos. La presentación, pues el equipo de comunicación pues se las va a compartir a quienes la requieran. Y pues de nuevo darle las gracias y pues nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Jaime, por las palabras de cierre de este espacio que hemos tenido el día de hoy, oportunidades de inversión fuera de la GAM en zona franca. Vamos a ir cerrando nuestro espacio, nada más recordarles que el próximo 20 de abril tendremos nuestro segundo desayuno ejecutivo, trabajador independiente, nuevas regulaciones de la Sala Constitucional, Caja Costarricense de Seguro Social y Asamblea Legislativa. Esto a cargo de don Mario Hidalgo, socio líder de impuestos, don Iván Vincenti, gerente de impuestos. Será de 8:30 de la mañana a 10:30 de la mañana en el Hotel Barceló con una inversión de $69 más el 2% del IVA. Si requiere más información puede escribirnos a inscripciones@cr.gt.com. Nada más recordarles también que pueden encontrarnos en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, nuestro canal de YouTube Grant Thornton Costa Rica, donde pueden encontrar todos los detalles de este y de los demás webinars que realizamos semana a semana. Y también nos pueden escuchar en nuestro podcast Café Grant Thornton. Pueden escuchar, de hecho, el que publicamos el día de ayer, episodio especial sobre el Día de la Mujer. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que pasen un bonito día.